Mis queridos amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más. Hoy estamos iniciando una serie nueva y diferente que se llama Cómo criar, cómo educar y cómo orientar a nuestros hijos sin estresarnos, sin sufrir y sin pasar por dificultades y sin sacarnos tantas canas como las que tengo yo. Esta serie inicia, vamos a estar durante 6 o 7 sesiones tal vez trabajando este tema. Hoy quiero hacer solamente una pequeña introducción de lo que se trata el tema. Dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 29. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la partela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timná-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de los israelitas los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, pueblo que estuvo 400 años esclavo y a través de Moisés, siervo del Señor, logró la liberación. Moisés no pudo ver la tierra prometida por varias razones. Se dice que por haber matado al otro egipcio. Se dice también que por haber sido desobediente, porque el Señor cuando estaban, después de que cruzaron el Mar Rojo, estaban en el desierto y el pueblo se quejaba que estaban con mucha sed, el Señor le dijo a Moisés, háblale a la piedra, y él no le habló, él la golpeó con la vara. Entonces se dice que por desobediencia Moisés no entró. Otras personas nos pueden decir que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con su rostro resplandeciente de la gloria de Dios y bajaba con las tablas de los mandamientos, al ver que el pueblo había vuelto a la idolatría, rompió las tablas. Entonces, por esas razones, podríamos decir que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero Josué, su sucesor, un joven, un hombre que nació en esta libertad, porque no nació en el cautiverio, lleva al pueblo y continúa y los lleva hasta la tierra prometida, y el pueblo venció a los gigantes. Recuerden que cuando ellos cruzaron el Jordán, se dieron cuenta que habían gigantes en esta tierra de Canaán y llevaban las uvas, los racimos de uva tenían que llevarlo entre dos hombres en su hombro porque eran absolutamente grandes. Era una tierra que fluía leche y miel. Y acabamos de leer que Josué, como todos nosotros, un día murió. Murió Josué, dejó de servir, y todos los que habían servido con Josué, todos los que vieron los milagros y las maravillas de Dios, murieron. Veamos el libro de los Jueces, capítulo 19. Vemos que después de que Josué murió y sirvió, la generación que sirvió con él murió. Capítulo 19 del libro de los Jueces nos habla de el levita. El levita era el representante de la ley, el sacerdote, y este hombre era nombrado por el pueblo. Dice el capítulo 19, en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Habiendo estado allí 4 meses, cuando su esposo fue a verla para convencerla, de que regresara, con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno, repón tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió, por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo, repón tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo, mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo, vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella.
Pero su amo le replicó: no, no nos desviemos para entrar en una ciudad extranjera, cuyo pueblo no sea israelita, seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaba frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín que vivía en Gibeá, como forastero, pues los hombres del lugar eran benjamitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso. Venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva. Y para el joven que está conmigo no nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y le dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó en la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. ¿Por qué traemos esta historia tan fuerte, tan cruel y tan dura de la Biblia? Jueces capítulo 19. Leímos completo el capítulo 19. Fíjense que iniciamos con Josué, capítulo 24, donde dice que Josué terminó sus días sirviendo al Señor y la generación que había estado con Josué había fallecido. ¿Qué sucedió entonces entre la muerte de Josué y este capítulo 19 de Jueces? Ya habíamos pasado por la historia de Sansón en los anteriores capítulos. En el capítulo 16 está la historia de Gedeón. Empezó a ir la gloria de Dios apartándose del pueblo de Israel y descendiendo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en esos 19 capítulos, que fueron varios años, varias décadas, entre que Josué muriera, partiera a la presencia del Señor y que sucediera esta historia de los israelitas? Simplemente lo que sucedió fue que los padres olvidaron al Dios de su historia y los padres olvidaron compartir con sus hijos la historia de Dios. Sus padres habían visto, sus abuelos y tatarabuelos habían visto, habían conocido y se habían sido testigos de lo que Dios, el Dios de Israel, el que les entregó la tierra prometida, el que les dijo que le dieran 7 vueltas al muro, el que los llevó y les permitió vivir en la tierra que fluye leche y miel, se les olvidó compartir con sus hijos. Y luego a esos hijos se les olvidó compartir con los hijos de sus hijos lo que el Señor había hecho. ¿Por qué estamos trabajando esta serie de padres? Porque nosotros debemos guiar, orientar e instruir a nuestros hijos en lo que Dios quiere. ¿Qué pasa después con este levita? El levita era un sacerdote y este hombre toma a su concubina. Primero que todo, la mujer le puso los cachos. La señora le había sido infiel y él la había sacado, la había botado de su casa. Luego, quién sabe qué le hacía falta de la mujer. De pronto le gustaba mucho cómo cocinaba o le gustaba mucho cómo caminaba y hasta el pegado se le comía. Yo no sé qué le gustaba al hombre de ella y fue a la casa de su padre a pedirle que por favor regresara. Al hacer eso,
el papá la convence y lo convence y lo convence de que espere, de que espere, de que se quede, de que no se vaya, de que trabaje un poco más. Y el hombre se queda y se queda y se queda hasta que al fin le lograron meter el paquete chileno. El hombre se lleva a su concubina y luego sucede lo que ya leímos. Ella es sacada, es abusada sexualmente y ultrajada durante toda la noche por unos hombres perversos que querían era tener intimidad sexual con él. Querían abusar sexualmente de él porque veían algo especial en este hombre. Y el hombre sale y la entrega a ella. Para colmo de males, la lleva, la descuartiza y la parte en 12 pedazos, la pica en 12 partes y cada parte la riega por cada región de Israel. Triste, duro y fuerte. Pero eso es lo que sucede con nuestros hijos cuando nosotros no sabemos cómo educarlos, cuando nosotros no sabemos cómo orientarlos y cuando nosotros no sabemos compartir lo que el Dios de nuestra historia ha hecho en nosotros. Esta serie vamos a trabajar cómo orientar a nuestros hijos, cómo protegerlos eh, en las tormentas, cómo ayudarlos en los problemas, cuáles son los tipos de necesidades que tienen, cómo criar hijos saludables, cómo ayudar a nuestros hijos a enfocarse en el Señor, cómo no estresarnos con nuestros hijos y cómo ser unos buenos padres. Hoy quiero simplemente hacer esta introducción y darles una reflexión en qué opinan ustedes de esta historia. Jueces capítulo 19, por favor tomen su Biblia y miren qué cosas les llamó la atención, miren qué cosas han sido diferentes y qué cosas han marcado algo en la noche de hoy. Vi en varias oportunidades que decía el padre, o sea el suegro de este hombre, el padre de la muchacha, el suegro de este hombre. Hay varias cosas que podemos estudiar allí. Por ahora quiero regalarles a ustedes versículo 15 de Josué capítulo 24. Josué dijo, bueno, el 14 dice, por lo tanto a ustedes entréguense al Señor. Por lo tanto a ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Tomen un tiempo para compartir, para debatir, para pensar qué significaba esto que está diciendo Josué. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó en el capítulo 19 del libro de Jueces? Esta es la introducción de esta serie de padres. La próxima semana vamos a iniciar cómo educar, cómo edificar, cómo guiar hijos sin estresarnos y tener hijos saludables. Gracias por escucharnos, por estar en esta noche aquí. No tomamos mucho tiempo en la noche de hoy, solamente quería hacer esta introducción para que ustedes lo lleven a reflexión. Nos vemos en la próxima, dentro de 8 días, en la próxima sesión. Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos.